Buenas tardes, mi querido pueblo de Dios, amigos, familias en diferentes partes del globo terráqueo que tienen la oportunidad de podernos sincronizar a través de estos medios que Dios nos permite en este tiempo usar para seguir pregonando las buenas nuevas de salvación, seguir compartiendo el consejo de la palabra de Dios, seguir ofreciendo fortaleza, ayuda espiritual a quien la necesite. Es un placer saludarles esta tarde. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de podernos comunicar y de poder llegar hasta sus hogares y con el propósito de bendecir sus vidas, con el propósito de dar aliento, de fortalecer su vida. Sobre todas las cosas, decirle que Dios no nos ha abandonado, que Dios sigue estando con nosotros en medio de todas estas situaciones y estas cosas difíciles que estamos viviendo. Dios muestra su fidelidad, Dios muestra su amor y su misericordia y no nos desampara. Gracias al Señor que estamos con vida, podemos respirar. Todos los días estamos recibiendo el milagro de la vida. Hay muchos que amanecieron hoy sin vida y nosotros seguimos respirando, estos corazones siguen latiendo y es una bendición maravillosa, por lo cual podemos decirle gracias, Señor. ¿Cuántos se atreven a decirle gracias? Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque no nos dejas, porque no nos desamparas, gracias porque nos sustentas y no nos dejas perecer en medio de esta tribulación. Hoy quiero compartir con ustedes más que todo una reflexión, un consejo de la palabra, pero antes te invito a que inclines tu rostro y elevemos una oración a nuestro Dios en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Padre eterno, Dios maravilloso, Dios de toda gracia y de toda bondad, en esta hora, Señor, me acerco a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice que en el nombre de Jesús podemos llegar hasta ti y podemos pedir todo lo que querramos. Y es más, dice tu palabra, hasta ahora nada habéis pedido. Hoy, Señor, queremos pedirte, Señor amado, que siga fortaleciendo nuestras vidas, que no aparte de nosotros tu Santo Espíritu, para que ponga en nosotros el querer como el hacer, el anhelo, la voluntad, Señor, de buscar tu presencia, de buscar tu rostro, de vivir constantemente en oración, de leer tu palabra todos los días y el anhelo, Señor, de compartir este evangelio maravilloso que trajiste a mi vida un día, compartirlo con los demás. Hay tanta hambre, hay tanta necesidad a nuestro alrededor de escuchar la palabra. En medio de esta tempestad, el mundo necesita saber que la única respuesta, que la única solución, que el único que puede salvaguardar nuestras vidas es Jehová Dios de los ejércitos. Por ello, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, para que nos des, Señor amado, ese anhelo de permanecer en ti. Tu palabra nos ha enseñado, Señor, que para permanecer en ti necesitamos orar constantemente, sin cesar, y estudiar tu palabra todos los días.
y ser testigos, dar testimonio, Señor, de lo que tú hiciste con nosotros un día. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas cada familia de nuestra iglesia, Ministerio de Dios Vida Nueva. En el nombre de Cristo Jesús, cada hogar, cada familia, Señor. Allí, Señor, enviamos palabra a cada hogar, Señor, y te rogamos que donde haya desánimo, tú lleves fortaleza, tú lleves, Dios mío, anhelo, ánimo, Señor, de levantarnos, de restaurarnos y de volvernos a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús, que donde haya necesidad, Señor, material, tú puedas suplir, Señor, toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, los que están reunidos hoy día, Señor, enviamos tu palabra ahí, Señor, para que haya unidad, Señor amado, para que haya armonía entre nosotros, Señor amado. Bendigo los hogares, las familias, Padre. Enviamos palabras, Señor, de unidad, palabras, Señor, de amor, palabras, Señor amado, de consuelo, Señor amado, y de fortaleza. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por hacernos partícipes, Señor, de este evangelio maravilloso, Señor. Y gracias porque un día te fijaste en nosotros y nos hiciste parte de tu pueblo, el pueblo que tú guardas, el pueblo que tú guías, el pueblo, Señor, que tú bendices, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor amado. Muchas gracias. Aleluya. El tema de este tiempo casi siempre es el mismo. Todo lo que está provocando esta pandemia en el mundo entero. En Honduras, a raíz de la apertura de la economía, estamos viendo cómo se está desarrollando, cómo se está multiplicando los casos de infección. Es doloroso ver cómo la gente se muere, y lamentablemente es posible que muchos de ellos se vayan sin Cristo, ¿verdad? Bendigo a Dios por las personas que aunque sea en el último momento puedan tener la oportunidad, recibir la oportunidad de decirle al Señor: Padre, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Mire qué tremendo. No existe ni siquiera la oportunidad de que alguien pueda llegar al lecho de enfermo y poder dar la palabra, dar el mensaje de salvación, de arrepentimiento. La gente se está yendo sin Cristo en su corazón. Es lo más terrible que puede pasar. Realmente es doloroso. No podemos dejar de evitar, de sentir ese dolor por las almas que se están perdiendo. Habíamos reflexionado en cuanto a esto, y por eso nos llevó a tomar una decisión colegiada, ¿verdad?, a través de una reunión de equipo en la iglesia, de esperar este tiempo, porque pensamos en aquellos días que la apertura significa que la gente va a salir a las calles con mayor libertad, y que eso da lugar a mayor cantidad de contagios. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y es mi responsabilidad salvaguardar tu vida, la vida de tu familia. Yo no puedo ser una persona irresponsable y cargar yo con una, imagínate, con una situación de que alguien vaya a salir infectado, vaya a salir contagiado y crear una situación penosa en la familia. No deseamos eso. No es falta de deseo, no es temor,
Lo hemos dicho, no tenemos temor a la muerte. Yo ya vencí la muerte. Si en este momento la muerte viene a este cuerpo, va a matar el cuerpo, pero su servidor va a vivir con Cristo Jesús eternamente. Así que ese no es el problema. El problema son ustedes, la familia de la fe, la iglesia. Hay tanta familia que al final pueden salir involucrados en alguna situación, y por eso, y escuchando el consejo de nuestro pastor nacional, que nos recomendó ser sabios en esto, ser cuidadosos, y él nos recomendó que lo más sabio era dejar un tiempo a partir de que se abriera, se diera libertad en el país, esperar un poco para ver qué sucedía. Y en efecto estamos viendo un efecto más grande que el que teníamos antes, ¿verdad? Dios guarde a Honduras, Dios guarde a las familias de este país, y que tenga misericordia de las que están sufriendo. Y no queremos ver a ninguna familia de nuestra iglesia padecer de esta situación. Dios nos libre. Hermano, cúbrase, cuidémonos, hermano. Si tenemos que salir, usemos nuestra mascarilla, obedezcamos las medidas de bioseguridad. No nos molestemos si en algún lugar que lleguemos, lo primero que nos ofrecen es cloro y es el gel. Tomémoslo con buena voluntad, porque es posible que eso nos esté salvando de un contagio, ¿verdad? Seamos prudentes, seamos obedientes, seamos testimonio, ¿verdad? Los que ahora seguimos teniendo reuniones en nuestros hogares, en todo lo que puedan, guarden y no permitan que la gente llegue libremente. La gente es bienvenida a nuestros hogares. La gente aquí es bienvenida a mi casa. Y yo glorifico a Dios por el santuario que hemos establecido en este hogar. Aquí han llegado 25 personas y no les echamos fuera, pero logramos que se cumpla, que la persona cumpla sus deberes, ¿verdad? Que se desinfecte sus zapatos, que se desinfecte sus manos con gel, ¿verdad? Las sillas donde se sientan constantemente las estamos desinfectando a la llegada, y cuando se va la gente los volvemos a desinfectar. Que todo el mundo use mascarillas. Nadie puede entrar aquí a mi casa sin mascarilla, tiene que tener su mascarilla, ¿verdad? Y luego estamos tratando en todo lo posible de guardar la distancia. El espacio es un poco pequeño, no es un tanto dificultoso, pero de alguna manera logramos mantener una distancia prudencial entre una persona y la otra, y no dejamos de glorificar a Dios. Nos gozamos, es una gran bendición. Cada día de servicio aquí es una bendición, es una fiesta, ¿verdad? O sea que sí se puede, sí podemos hacer las cosas. Lo peor que podemos hacer es cerrar el corazón y cerrar nuestras casas para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. No importa que solo sea la familia, pero cada hogar debe de ser un tabernáculo en este tiempo. No cerremos el corazón, no nos apartemos de Dios, no nos separemos. ¿Por qué vamos a permitir que esta pandemia nos separe del amor de Dios? Es imposible. Si lo más hermoso, lo único que nos quede en esta vida es tener a Dios de nuestro lado, y es tener el amor de Dios, su misericordia a nuestro favor, porque si lo tenemos,
lo hemos comprobado. Nadie se ha infectado, nadie se ha enfermado, y el que se ha enfermado es una enfermedad pasajera que rápido ha pasado. Así que les recomiendo eso en el amor de Cristo. Que es un tiempo difícil, sí. Que es un problema un tanto complicado, sí. Y todos de alguna manera nos cargamos, es inevitable sentir deseos de tirar la toalla. Yo mismo les tengo que confesar que muchas veces, y no solo por esta pandemia, muchas veces me han dado ganas de dejarme vencer. Sí, tenemos que ser sinceros. Cuando de repente aparecen situaciones difíciles, situaciones indeseables, situaciones complicadas en la vida, por momentos como que perdemos fuerzas, como que decimos, ya no voy a seguir, hasta aquí nomás, yo me rindo. Pero el consejo de esta tarde es: no te des por vencido. Mi amado hermano, mi amada hermana, no te des por vencido, porque Dios está en medio de esta tormenta, y donde está Dios, la tormenta tiene que pasar. Él nos hará llegar al otro extremo, libre de todo daño. En esos momentos en que nos sentimos de fallecer, nos sentimos, yo me he sentido de caer, perder fuerzas, a punto de entrar en desánimo, porque una cosa es sentir deseo de desanimarse y otra cosa es darle lugar al desánimo. Nunca le des lugar al desánimo. No abras esa puerta, manténla cerrada. Y si por algún momento la abres un poquito, vuélvela a cerrar. No dejes que el desánimo llegue a tu vida. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando peor me he sentido, entonces viene a mi mente, y ese tiene que ser el Espíritu Santo, que viene a mí y me trae el recuerdo y me recuerda la palabra. Y Él me dice: ¿para qué te sirve la palabra? ¿Acaso la palabra solo es buena en los tiempos buenos? ¿Y no es la palabra la que nos va a sacar adelante en los tiempos malos? ¿Qué es entonces la palabra? Mi hermano, mi hermana, ella nos narra a través de muchas historias y en todos sus libros, cómo Dios ha sacado siempre a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los que confían en Él. Aleluya. Tú tienes que permanecer confiando en Él, pase lo que pase. Ninguna tormenta, ningún virus, ninguna pandemia nos tiene a nosotros que llevar a perder nuestra confianza en el único Dios verdadero y poderoso. Amén. Él siempre, en toda la historia de la Biblia, sacó adelante a los que confían en Él. La Biblia nos enseña que nos saca del pozo cenagoso y que nos saca del
del pozo de la desesperación. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos eso, de la persecución de los madianitas. Dios sacó adelante a su pueblo de la persecución de los madianitas, que constantemente venían para saquear sus productos. Dios sacó adelante a su pueblo de los egipcios y de cuantas otras cosas, de todo tipo de problemas. Dios ha sido fiel con su gente. ¿Me estás escuchando? Tú que te sientes débil, que has estado a punto de tirar la toalla, de darte por vencido, Dios te dice esta tarde: yo siempre voy a permanecer fiel con todos aquellos que confían en mí, que prevalecen, que permanecen confiando en mí en medio de cualquier circunstancia. Hasta hoy, lo único poderoso que hemos visto es eso: Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios ha sido fiel con nosotros y lo seguirá siendo hasta el final, porque Él siempre será fiel con su gente. Mi hermano, mi hermana, su fidelidad no tiene vencimiento, es eterna. Yo pienso que Él sigue siendo fiel. Amén. Y fíjate que dice la palabra del Señor que aun cuando alguien desconfíe de Él, Él sigue siendo fiel. Amén. Si algunos desconfían, no hacen que Dios sea infiel. Si alguno desconfía de Él, no hace que Dios se vuelva infiel para aquellos que en Él confían y en Él creen. La palabra del Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Te pregunto, en estos 3 meses y fracción, ¿has permanecido siendo fiel con Él? Posiblemente sí, posiblemente no, pero yo estoy más que seguro que tú has estado viendo la fidelidad de Dios en todo este tiempo. Te ha dado vida, te ha protegido, el virus no te ha tocado, no has aguantado hambre. En las pequeñas dificultades que han llegado a tu vida, Él ha estado allí. Él no nos ha dejado, Él no se separa. Lamentablemente nosotros nos hemos separado de Él cuando hemos dejado de adorarlo, cuando hemos dejado de cumplir sus ordenanzas. Y te llamo a la reflexión en eso. Si has estado indiferente hacia las cosas del Señor, cambia. Este es tu tiempo, puedes cambiar. Vuélvete a Él. Deja ya la debilidad y la cobardía de estar tratando de justificar tu mala relación con Dios, echándole la culpa al templo cerrado. Eso es una cobardía. Amén. Tú tienes que estar con Dios en cualquier lugar, en tu dormitorio, en tu sala, en el corredor, en el patio, en el trabajo, donde quiera que estemos, podemos tener esa comunión y esa relación con Dios y buscar la fortaleza que está en el Espíritu
que Dios ha puesto en nosotros. Vuélvete a Él. Amén. Reconquista al Espíritu Santo que está en ti. Pídele perdón, reconcíliate con Él. Si crees que lo has ofendido, reconcíliate con Él. Pero hazlo tu amigo. Porque la amistad con el Espíritu Santo es lo más hermoso que nos puede pasar. Él es el que nos recuerda todas las cosas. Él es el que nos lleva a la presencia del Señor. Él pone alabanza en nuestros labios. Él recuerda su palabra y la trae a nuestra mente. Él nos llena de gozo y de esperanza. Así que te aconsejo eso, en el nombre de Jesús de Nazaret. En Romanos capítulo 8, si sos tan amable y tienes tu Biblia contigo, y si no, pues te doy permiso para que uses tu celular. Pero lee conmigo la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8 y el verso 35. Romanos capítulo 8, verso 35. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La paternidad literaria del libro de Romanos no está clara. Así que no podemos asegurar. Yo siempre he creído que fue el apóstol Pablo, que por lo menos fue el que la dirigió. Es posible que la haya escrito otro de sus discípulos, ¿verdad? Él tuvo varios escribientes, varios discípulos que fueron los escribientes, los que le escribían lo que él dictaba. Y lo que él dictaba era lo que el Espíritu Santo de Dios ponía en su mente y en su corazón. Porque el trasfondo del libro está relacionado con la vida, con el ministerio y con las cosas que el apóstol Pablo vivió. Pero no lo quiero asegurar porque no está clara esta paternidad literaria. Pero él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Hello. ¿Quién vivió todas estas cosas? El apóstol Pablo. Y al final de que le sucedieran todas estas cosas y viviera todas estas cosas, él declara esto: todo eso me aconteció a mí, pero esas cosas, por difíciles que fueron, no pudieron sacar de mí el amor que tengo por Dios. Me pregunto entonces yo, ¿por qué esta pandemia nos puede separar del amor de Cristo? ¿Por qué esta pandemia me puede quitar a mí el deseo de adorarle, de alabarle, de predicar su palabra, de dar un consejo? No necesito ir a la calle para hacerlo. Hay tantos medios ahora por los cuales se puede hacer. Todos tenemos amistades con quien compartir la palabra. Hace unos días estaba predicando acerca de permanecer en Cristo. Y en esa palabra enseñamos que habían 3 cosas fundamentales que significaban permanecer en Cristo.
Y decíamos que permanecer en Cristo no significa simplemente aceptar a Jesucristo o pertenecer a determinada iglesia, asistir a una iglesia o tener un determinado ministerio. Y señalábamos 3 cosas fundamentales. Permanecer en Cristo significa orar constantemente. Número 2, leer la Biblia todos los días. ¿Cómo estás leyendo la Biblia? Leer la Biblia todos los días. Y tercero, compartir el mensaje. Ser testigo, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho con mi vida. Y la única manera es buscando otras almas y compartiéndoles con el propósito de traerlas a Jesucristo. Permanecer en el amor que tenemos a Dios. ¿De qué otra manera yo puedo mostrar que no he perdido mi amor por Cristo, por Dios? Pues haciendo todo lo que yo puedo, lo que está a mi alcance, para no callar el Evangelio, para no parar mi adoración. Si no puedo ir al templo, pues lo hago en mi casa, lo hago de la manera que sea. Si se puede, sin dejar de ser sin tener que ser irresponsable. Cualquiera puede estar diciendo, el pastor Víctor no tiene cuidado, ahí se debe infectar y que va a infectar a los demás. Dios me libre. Y Dios sabe que hago todo lo que está a mi alcance para protegerme. Porque cuando yo me protejo, también estoy protegiendo a los demás, a mi familia y a los demás. Amén. Entonces Pablo nos enseña eso. Él vivió todas esas cosas y hace una lista. Y no las dice porque le vinieron a la mente, sino él está señalando lo que él pasó. Y cuando yo leo este versículo, puedo recordar tantos fragmentos del ministerio del apóstol Pablo. Amén. Y yo sé que tú también lo puedes recordar por todo lo que pasó. Él declara, por ejemplo, para todo estoy hecho, para tener y para no tener, para comer y para no comer. ¿Y qué dice aquí? Hambre. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tener hambre? Pero fíjense en una cosa, que él comienza hablando de tribulación. Y la gente hoy día dice, oh no, estamos en medio de una tribulación. Sí, sí es verdad. Es posible que esta pandemia es una tribulación. Está causando tanto dolor, tanto luto. Estamos en medio de una tribulación. Eso es verdad. Y la tribulación, ¿qué produce? Angustia. ¿Habrá gente angustiada en el mundo? Sí. Hay angustia por doquier. Hay persecución. También hay persecución. Porque viene el problema de los que cumplen y los que no cumplen las ordenanzas dadas. Y el que no cumple las ordenanzas dadas, obviamente, está siendo perseguido. Entonces hay persecución. Aún las iglesias nos estamos viendo perseguidos por causa de esta pandemia. ¿O no se ha dado cuenta usted que a todos se le está dando prioridad en la apertura, menos a la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo prácticamente le están diciendo, abran pero no abran. Porque cuando vemos la lista de condiciones, prácticamente nos están dejando sin aliento, sin respirar. Pueden abrir, pero solo se van a congregar
a los que les toca circular ese día. ¿Cuántos son esos? Y de esos que les toca circular en el día del culto, ¿cuántos están dispuestos a ir por sus propios medios? Algunos caminando, el que tiene su transporte en su transporte. Pero ¿cuántos de esos lograrían llegar al templo? Figúrese usted, prácticamente nos están diciendo, pues, porque si no, el pastor Víctor, ¿con quién se va a reunir en el templo? ¿Quiénes son los que van a llegar? Y a eso le agregamos que los cultos solo pueden ser de lunes a viernes y no pueden estar abiertos los templos a las 5 de la tarde que comienza el toque de queda. Eso implica que nuestros cultos tendrían que ser mínimo 3 de la tarde. ¿Y qué sucede con los hermanos y hermanas que están en sus labores trabajando? Porque ya se abrió la economía, las empresas ya abrieron, el comercio ya abrió. Los que están trabajando podrán asistir al culto, no van a ir. A las 4:30 hay que cerrar porque la gente tiene por lo menos media hora para llegar a sus casas, porque si a las 5 lo encuentran en la calle, corre el riesgo de que lo detengan. Los niños no pueden asistir. ¿Qué padre se va a ir a la iglesia y va a dejar a sus niños solos en su casa? Quiero que lo analices. Si los niños no van a la iglesia, los padres tampoco van a ir. Al menos salvo en aquellos casos en que la pareja se ponga de acuerdo. Bueno, tú vas a ir hoy y yo voy otro día, y tú te quedas y yo me quedo con los niños. Podía existir ese acuerdo. Los ancianos no pueden asistir. No está permitido el transporte de pasajeros. La gente tendría que ir por sus propios medios. Tampoco el que tiene un vehículo puede trasladar a nadie particular. Solo puede trasladar a lo que son su núcleo familiar. Entonces, pregunto yo, ¿vale la pena abrir el templo en esas condiciones? Aprobando. Si yo abro, estoy aprobando la separación de la familia. Y eso es contra Dios. Porque Dios ampara, Dios anhela la unidad de la familia. Yo no puedo abogar por la separación de la familia. Así que no puedo estar de acuerdo con Sinajer y con quienes establecieron esas normas. Y no es que esté en contra de ellos. Es que es la misma situación de la pandemia que nos ha llevado a toda esta situación. Entonces, por decir algunas cosas, y de ahí viene todo lo que es la bioseguridad. Pero lo más fuerte para nosotros es eso. Son todas esas cosas. Y otras más que no puedo señalar. Entonces sí estamos en una tribulación, ¿verdad? Y la tribulación produce todo eso. La tribulación produce también hambre, produce desnudez. No hay empleo, no hay generación de dinero, no va a haber dinero, no se puede comprar nada. Amén. Y hay peligro y es lo que más abunda. Amén. Pero el apóstol Pablo, y esto es lo maravilloso, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él dice: nada de esto me venció. Nada de estas cosas. ¿Qué tribulaciones vivió Pablo? Te voy a señalar una sola. El naufragio en alta mar. Dice la Biblia que el barco se destruyó y todos quedaron a la deriva. Y Dios los sacó a todos con vida.
Dios siempre ha sabido guardar a los que confían en Él, y lo sacó en la isla de Malta. Amén. Ahí mismo vivió la tribulación de la serpiente que lo mordió, y todos esperaban su muerte, pero Dios lo libró. No le sucedió nada. De ese Dios estamos hablando. De ese Dios es que Pablo nos comparte. Y no nos está compartiendo un pensamiento vago, nos está compartiendo todo lo que Él vivió. Y Él está diciendo: mi Dios es real, mi Dios es verdadero, mi Dios nos guarda en todo momento, en toda tribulación, en toda angustia, en toda persecución. Él nos da alimento cuando hay escasez. Él nos libra de toda persecución. Y se lo digo, dice Pablo, porque a mí me lo hizo. Gloria al Señor. Amén. Y viene a mi mente un pensamiento. Leyendo esta palabra quiere decir que muchas cosas, escucha esto, hermano, muchas cosas que suceden hoy día suceden con el propósito de separarnos del amor de Cristo. Y es posible que el diablo meta sus uñas en todas estas cosas y sea el que esté causando en este momento separación. Gente que amaba a Dios, que gritaba el amor por Dios, por Cristo, ahora está apagada, ahora está indiferente. Algunos se han olvidado del culto a su Dios, y eso es terrible. Eso es terrible. Dios lo que más anhela es que su pueblo le adore. Es lo único que pide de nosotros, y es lo único que nosotros podemos darle a Él: adoración. ¿Por qué quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto? Para que fueran al desierto y le adoraran. Aló. Y hizo todo por el todo. Los sacó en medio de todas las pestes que le envió a Egipto, hasta que doblegó al faraón, con el propósito de sacarlos de allí para que fueran al desierto y le adoraran. Porque Él nos llamó, Él nos escogió y nos hizo formar parte de su pueblo para que le adoremos. Hermanos, tenemos que adorarle. Y no solo en el tiempo bueno, en el tiempo de pandemia es cuando más tenemos que adorarle. Amén. Posible que el enemigo meta sus manos en esto y vengan estas cosas con el propósito de separarnos del amor de Cristo. Amén. Hay muchos que perdieron el trabajo. Qué barbaridad, no tengo trabajo. Y viene la angustia y viene toda la situación, y lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios, separarnos de Dios, y muchas veces culparlo: ¿por qué Dios me hace esto? ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque Dios, hermanos y hermanas, es el que abre y cierra puertas. Tú que me estás escuchando, si tú confías en Dios y se te cerró una puerta en medio de este tiempo, no reniegues, sigue confiando en Él, sigue creyéndole a Él, que Él es el único que puede cerrar y abrir puertas. Y te digo una cosa: si en este tiempo se te cerró una puerta, Dios ya tiene una puerta preparada, abierta para ti. Hello. En lugar de desesperarte, deberías de estar expectante, esperando el momento en que Dios te va a señalar la puerta
que ya tiene lista para ti. Y te invito a que lo creas. Amén. Te invito a que lo creas. Dios te abrirá otra puerta, hermano. Y te va a abrir una puerta mejor. Porque cada vez que se ha cerrado una puerta en mi vida, te lo confieso, cada vez que se ha cerrado una puerta en mi vida es porque Dios quiere abrir una nueva y mejor. Amén. Te repito, tu posición es estar expectante, esperando, estar a la expectativa, a ver a qué hora Dios te va a abrir o te va a señalar esa puerta. Amén. Pero si nos damos cuenta, todo lo que dice Pablo apunta a una sola cosa: separarnos del amor de Cristo. Y qué lindo cómo Pablo al final puede pregonar y con toda autoridad y con toda gallardía dice: ¿quién me separará? Si ya pasé todo lo que puede pasar. A mí me ha pasado lo peor, todo lo que le puede suceder a un ser humano en esta tierra, a mí ya me pasó. Y ¿saben una cosa? Sigo amando a Cristo, sigo amando a Dios. Ninguna de esas cosas logró separarme. Eso es lo que el Pablo nos está diciendo. Aleluya. Y nos habla con firmeza. Y nos dice: hermanos, no importa lo que pasen, no se separen del amor de Dios. Porque al final de todas las pruebas que puedan venir y situaciones que puedan venir, Él va a tener una puerta abierta para ti, si permaneces amándolo a Él. Aleluya. ¿Quién nos separará de ese amor? Nada ni nadie, dice Pablo. Y termina diciendo este texto: como está escrito, por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Si nos toca sufrir por Cristo, suframos con gozo, con alegría. Gloria a Dios. Te he dicho una cosa y te la repito: está bien que obedezcamos y nos encerremos en la casa para protegernos de un virus en la calle, pero no cerremos el corazón, pero no cerremos la adoración, porque la adoración es la demostración del amor que le tenemos a Dios. No cerremos el corazón a nuestra fidelidad, a nuestras costumbres, la que la palabra del Señor nos enseña. La Biblia nos enseña que Dios estableció el diezmo a su pueblo para probarlos si en verdad le amaban. Mira qué terrible es esto. Entonces, cuando yo permanezco diezmando sin importar la condición que esté pasando, le estoy mostrando que yo no puedo renunciar a su amor. Que me esté pasando lo que me esté pasando, yo no me estoy olvidando de Él. Yo sigo recordando que Él es el que me da la vida. Yo sigo recordando que sin Él yo no puedo hacer nada. Yo sigo recordando que el que nos da todo para vivir es Él. No me puedo olvidar de eso, son cosas básicas. ¿Y por qué una pandemia nos puede llevar a nosotros a olvidarnos de estas cosas? Yo no lo puedo concebir. Aprovecho para dar un consejo. La fidelidad no tiene que ver con una cantidad. Hay mucha gente que comete un grave error.
prefiere convertirse en un ladrón delante de Dios porque no quiere dar una pequeña cantidad. Si eso fue lo que recibiste, si eso es el fruto de lo que tú recibiste, ¿por qué no lo das? Si aquí lo que importa es que Dios lo vea. Aleluya. Todos sabemos que en este tiempo de pandemia hay escasez. Todo ha decaído. Amén. Pero sin embargo, el pueblo de Dios no está aguantando hambre, ni aguantará hambre. Y si las finanzas decayeron, eso no significa que tú no hayas recibido algo, aunque sea una pequeña porción. Pues esa pequeña porción, el 10%, es mi demostración que sigo amando a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y Pablo está diciendo, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Escasez? No, ¿por qué? Aleluya. ¿Por qué? Te comparto algo. El día de ayer era mi día de circular. Y era 17 de junio. Las normas de nuestra iglesia es que el tercer día del mes hay una reunión ministerial donde todos los pastores asistimos para llevar nuestros informes de todo el movimiento de la iglesia, membresía, actividades, ceremonias y de las finanzas. Ahí llevamos nuestro reporte, el diezmo de todas las finanzas de la iglesia, de tus ofrendas, del producto de tus actividades, porque de todo lo que cae, la Biblia dice, de todo lo que recibiereis, el 10% le darás a Jehová tu Dios. Entonces, si en la iglesia alguien vende pastelitos, del producto de esa venta, el 10% es del Señor. Y en eso somos muy cuidadosos. Pero como están las cosas, hasta el día de ayer 17, yo pude ir al banco y depositar el diezmo de diezmos. ¿Por qué? Porque nos cuesta que tu diezmo, lo que tú tienes, lo que tú guardas en tu casa, llegue al poder de la tesorería de la iglesia. Entonces nos perdemos un buen tiempo en estar recogiendo. Por allá una hermana dice que alguien puede pasar, aquí tengo yo mis ofrendas y mis diezmos. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿por qué vamos a dejar de hacerlo? Es la pregunta. Esas autoridades saben lo que estamos pasando. No es lo mismo que el primer domingo de cada mes nos reunimos en el templo y todo mundo lleva su diezmo para consagrarlo. Se recoge un solo día, se hace la contabilidad, se saca el diezmo del diezmo y no tenemos problema en enviarlo. Pero hoy es una situación bien compleja, bien difícil. Pero no lo vamos a dejar de hacer. Así que el día de ayer yo fui al banco a depositar el valor completo de lo que le corresponde a Dios, de lo que ustedes diezman. Y los bendigo por eso. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabe qué es eso? En la pandemia has sido fiel. Después de la pandemia, yo te voy a bendecir.
Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, el apóstol Pablo nos da una cátedra en cuanto a esto y yo me maravillo, ¿verdad? Y yo aprovecho este tiempo para, hermanos, para motivarte. Amén. No importa. Él dice que por causa de Jesucristo a veces somos muertos y somos como ovejas, dice, llevados como ovejas de matadero. Pero miren lo que dice esto. Pero miren esto. Y dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó primero? Cristo Jesús. Amén. Antes de todas, ¿cuáles cosas? Bueno, de las que acabamos de describir, de las que Pablo nos describe. Dice que somos más que vencedores de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, de la desnudez y de todo lo que pueda venir. Amén. Él lo probó y él dice, yo soy más que vencedor porque tengo aquel que me amó. Y si nosotros lo tenemos, lo mismo va a pasar con nosotros. Esto quiere decir que ¿cómo me voy a dar por vencido? ¿Cómo me voy a dar por vencido? Amén. Si la palabra dice que soy más que vencedor en todas estas cosas. Aleluya. ¿Cuántos se atreven a decir conmigo, venga como venga esta pandemia, yo voy a ser vencedor? Porque tengo conmigo y estoy amando al que me amó primero, a Cristo Jesús, en todas estas cosas. Amén. Y si vamos al contexto de la palabra, en todas estas cosas, ¿qué cosas? En la lista que ya hicimos. Amén. Sigue diciendo el apóstol, y dice, por lo cual estoy seguro. ¿Aló? Por lo cual estoy seguro. Él ofrece seguridad. Pablo dice, estoy completamente seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. Amén. ¿Qué es lo presente? Lo que nos está pasando ahora. Ni lo porvenir. ¿Qué es lo porvenir? No sabemos, nadie sabe lo que será mañana. Pero sea lo que sea, dice la palabra, somos más que vencedores. Y dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, aleluya, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Me encanta esto. Pablo hace una lista completa de todo lo que le puede suceder a un ser humano en esta tierra. Y para mayor seguridad dice, y ninguna otra cosa creada. Ay, ay, ay. O sea, ¿quién creó todas las cosas? Fue Dios. Pero la palabra nos enseña que nada de lo que Dios creó nos puede separar del amor, porque Él es más grande de toda la creación. ¿Quién hizo todas las cosas? Fue Él. Él está por encima de todo y Él gobierna todo. Amén. Aleluya. Y recuerdo al profeta Isaías cuando dice que ninguna arma forjada podrá prevalecer en contra de los que aman a Dios. Amén. Y los que aman a Dios.
Nada. Y te repito, todo lo que ocurre tiene un solo propósito, no lo olvides. Tiene un solo propósito, y es separarnos del amor de Dios. Mire este tiempo de pandemia. Hay cualquier cantidad de teorías, y teorías de conspiración. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que el virus fue creado, que es una mentira, que si esto, que si aquello? Yo quiero aconsejarte que no prestes atención ni oído a todas esas cosas, sino más bien centra tu pensamiento y tu mirada en la palabra del Señor y en la dirección de Dios que nos está dando por medio de su Santo Espíritu. Él es el que nos lleva a la palabra y nos da revelación y nos hace ver cosas que nunca hemos visto. Yo había leído infinidad de veces este texto, pero quizás no lo había visto de la manera que hoy lo estamos mirando y que te estamos compartiendo. Aquí la palabra nos dice que ninguna cosa, puedes decir conmigo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el temor más grande? Que esto me va a separar del trabajo, que si esto me va a separar de mis finanzas, que si esto me va a separar de la familia, que si esto me va a separar de lo otro. Y nos olvidamos que si estamos unidos a Cristo, todo lo demás Él lo va a arreglar. Todo lo demás tiene solución. Amén. Todo lo demás. Lo más grande, hermanos, y lo más importante de todo esto es que el propósito de separarnos no va a funcionar con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen conmigo, eso no va a funcionar conmigo? El amor de Dios, amén, no se va a separar de mi corazón. Yo lo seguiré amando hasta el final. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no inclinas tu rostro un momentito conmigo y te invito a que hagamos una declaración? ¿Qué te parece? Hagamos una declaración esta tarde, pero hagámosla con todo el corazón, con determinación, con fe, con esperanza, ¿verdad? Con el propósito de alimentarnos a nosotros mismos. Y di conmigo: Señor, a mí nada me va a separar de tu amor. Te voy a amar con todo mi corazón, todo el tiempo. No importa las cosas difíciles que lleguen a mi vida. Te amo, Señor. Bendito sea su nombre. Hermano, Dios te bendiga. Te dejo esa reflexión. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar, tu familia, tus finanzas. Y que la cobertura divina de nuestro Dios, el manto de gloria de nuestro Dios, repose todo el tiempo sobre todos nosotros, sobre mi vida, mi familia, tu familia, tu hogar y todo lo que Dios te ha dado. Dios te bendiga grandemente. Gloria al Señor. Amén.